Bueno, buenos días a todos. El día de hoy vamos a comentar, a explicar, a tratar una nueva herramienta que se llama Promesa. No sé si hay alguno de ustedes que ya conoce, leyó algo, escuchó algo, estuvo bastante en los medios últimamente, porque es una herramienta bastante novedosa para todo usuario o afiliado de prepago de obra social. Entonces, el día de hoy vamos a explicar para qué sirve, para qué la podemos usar, cómo ustedes como personal de la obra social tienen que estar atentos a recibir algún reclamo de este tipo y también todos aquí somos usuarios y consumidores de servicios de salud, todos estamos, en algún momento vamos a necesitar algún tipo de cobertura en salud, entonces también es bueno que sepamos del otro lado del mostrador, como afiliados y como usuarios, cuáles son las herramientas que tenemos disponibles para poder hacer algún reclamo si hay algún incumplimiento por parte de nuestro agente de salud. Entonces, el día de hoy vamos a presentar la herramienta nueva llamada Promesa. Se llama Promesa porque las siglas hacen referencia a un procedimiento de mediación prejudicial en materia de salud. Entonces, antes de explicar qué es Promesa, vamos a dar un poco de contexto de por qué es necesario que el gobierno haya implementado este tipo de herramienta. Como dijimos recién, todos somos usuarios de servicios de salud. En algún momento todos hemos necesitado ir al médico, hacer una consulta, un tratamiento, algún estudio de diagnóstico, y en esos momentos es la obra social o la prepaga o el Estado quien nos brinda ese servicio. Muchas veces, o lamentablemente sucede a menudo, lamentablemente muy a menudo, que hay incumplimientos por parte de las prepagas o por parte de las obras sociales, o hay reclamos que los afiliados tienen en cuanto a un montón de tipos de situaciones, que más adelante vamos a ver cuáles pueden ser, como para nombrar algunas, no se agotan en esos ejemplos. Entonces, hasta ahora, sin esta herramienta, sin esta alternativa, uno como usuario de servicios de salud tenía no muchas posibilidades. Una posibilidad que todos hemos escuchado nombrar alguna vez es el famoso amparo de salud, que el amparo de salud es una acción judicial, o sea, es un juicio contra la prepaga o la obra social que nos da el servicio de salud. Involucramos, obviamente, a los abogados, a la justicia, es un proceso judicial que tiene que transcurrir con procedimientos formales. Entonces, como hasta ahora la forma de reclamar los incumplimientos en materia de salud se canalizaban casi exclusivamente por amparos de salud, muy pocas veces a través de otro tipo de alternativas de resolución de conflictos, es que se crea esta nueva herramienta, que es una mediación previa a justamente tener que acudir a un reclamo judicial, que es lo que siempre intentamos evitar. Eh, como no había esta herramienta, los juzgados cada vez estaban más abarrotados, y están muy abarrotados, de amparos de salud. Entonces, esta herramienta se propone como una alternativa. Vamos a ver cuáles son los beneficios y cuáles son las cosas no tan beneficiosas que puede llegar a tener, pero se espera que si esta alternativa, esta herramienta, funciona bien, pueda ir mermando y pueda ir bajando la cantidad de amparos de salud que tiene la justicia hoy en día para tratar. Entonces, ¿qué es Promesa? Vamos a explicar un poco. Es procedimiento de mediación. Es una mediación que el afiliado puede llegar a instar, a necesitar, a iniciar, si se encuentra con algún incumplimiento por parte de su prepaga o de su obra social. Es una mediación. ¿Qué quiere decir que sea una mediación? Quiere decir, primero, que no es un juicio. Es una instancia en la que el afiliado, por una parte, y la obra social o la prepaga por el otro, tienen una conversación con un mediador que va a tratar justamente de resolver el conflicto, instar a las partes a que lleguen a un acuerdo y ver si justamente el reclamo se puede solucionar de esa manera. Es prejudicial como otra característica porque justamente es una instancia previa al famoso amparo de salud. Si con esa mediación uno logra llegar a un acuerdo,
fantástico, el amparo de salud, lógicamente, no se inicia porque el reclamo terminó. En cambio, si en esa mediación por algún motivo no llega a ningún acuerdo, el afiliado ahí sí tiene la instancia de la oportunidad de continuar su reclamo con una instancia judicial. Otra característica es que esta plataforma, la plataforma de promesa, es una mediación que se aplica solamente en materia de salud. Si tenemos un reclamo de otro tipo, no podemos utilizar esta plataforma. Y la última característica es que es voluntario para el afiliado. Esto quiere decir que si nosotros como afiliados o como usuarios el día de mañana tenemos algún reclamo con la prepaga o la obra social, no estamos obligados a iniciar primero esta mediación para lo que se llama en la jerga agotar la vía administrativa. No tenemos que cumplir primero con esto para poder ir a un amparo de salud, sino que es una alternativa, una opción más dentro de las que el afiliado tiene en caso de que tenga un reclamo contra su prepaga y su obra social. Si los tiempos le dan al reclamo, puede hacer este reclamo a través de esta plataforma, es un reclamo de mediación. Y si no, si son casos urgentes, por ejemplo, como vamos a ver un poco más adelante, siempre obviamente tiene habilitada la instancia judicial, que es el amparo de salud que les comentaba antes. ¿Cuáles son los objetivos de este procedimiento, de esta nueva alternativa que tenemos? El objetivo general es que sea una instancia justamente alternativa de resolución de conflictos, que sea rápida, que eso está bastante bueno, y que tenga bajo costo, que también. Porque tengan en cuenta que cuando uno inicia un amparo de salud, los costos para todos son bastante altos. Para el afiliado, por un lado, y para la obra social o la prepaga que termina siendo demandada también. Voy a retomar este concepto en unos minutos. Entonces, las metas concretas de esta plataforma son, por un lado, obviamente, reducir la cantidad de amparos de salud que hay actualmente en la justicia, acelerar la solución concreta para el afiliado. Tengan en cuenta que los amparos de salud demoran un tiempo bastante extenso en terminarse. Las medidas cautelares, que son parte de los amparos de salud, porque es un instrumento que tenemos los abogados para pedirle rápidamente al juzgado que proteja el derecho del afiliado, así y todo, con lo rápidas que son, pueden tardar un mes y medio, que es lo habitual y lo usual para casos que no son realmente urgentes. Y el amparo después puede demorar hasta que termine 1 año, 2, 3 o 4. Esto, en cambio, de llegarse a un acuerdo, es mucho más rápido. Vamos a ver en unos momentos cuáles son los plazos estimados para que termine el reclamo. Pero sería bajar el reclamo de meses a años a bajarlo a días. También la meta es reducir los costos. Los costos, como decíamos antes, para el afiliado, que se evita tener que pagarle a un abogado para hacer todo un juicio, como también para la obra social y para la prepaga, que llegado el caso de que tengan que hacer un amparo de salud y y lo pierdan, tienen que pagar los costos del juicio, los honorarios de los abogados. Es mucho más costoso perder un amparo de salud que llegar a un acuerdo favorable en una instancia de mediación. Y también un espíritu que yo resalto mucho de esta plataforma es que fomenta el diálogo, fomenta los acuerdos, fomenta un enfoque más colaborativo en materia de salud, que es muy bienvenido. Estamos en consulta, aquí están consultando si la plataforma ya se encuentra en vigencia. Está vigente y está plenamente operativa. Ahora, en unos minutos más, vamos a ver cómo entramos, cómo cargamos un reclamo, cosa de que sepamos, llegado el caso de que lo necesitemos de un lado del mostrador o del otro, sepamos cómo tenemos que cargarlo y cómo funciona. El marco normativo, esto es un poco técnico, no me voy a detener mucho acá, pero sí va a estar en la presentación. Si quieren leer extensamente cómo está regulado, acá está toda la normativa, hasta la más reciente, que crea esta plataforma, que la regula, que crea las pautas de funcionamiento. El core va a estar expresado en esta presentación, pero por las dudas, si quieren ampliar, acá tienen toda la normativa. Bueno,
dijimos que es una mediación, ¿no? Entonces, ¿qué reclamos un afiliado puede tener contra su prepaga y su obra social o su obra social? Un montón de tipos de reclamos. Puede haber reclamos con medicamentos, un medicamento que no me están proveyendo, ya sea por por rechazo completo de cobertura o por cobertura parcial, una cobertura que es menor a la que es obligatoria, un tratamiento que no me está dando, una prepaga o una obra social con un plan superador que aumentó la cuota, el valor de la cuota por encima de lo que está autorizado, por encima de lo previsto, o por ejemplo por edad en muchos casos, negativas de afiliaciones, cobro de enfermedades preexistentes que no lo son. Todos esos reclamos que pueden ser 1 millón más, pueden ser presentados ante esta plataforma de mediación. ¿Quiénes van a ser las partes de esta mediación? Bueno, por un lado, el afiliado y el usuario que tiene el reclamo, por el otro, la obra social o la prepaga, que son quienes van a ser los que van a tener que responder qué pasó con el reclamo del afiliado, por qué el afiliado tiene ese reclamo, si hay un incumplimiento, si hay alguna voluntad de solucionar el conflicto, y dentro de las obras sociales y las prepagas, las entidades que están ya incluidas en esta normativa y que vamos a ver en unos minutos que ya están de hecho cargadas dentro del formulario desplegable que uno puede completar, son todas las obras sociales nacionales y todas las prepagas. Obra social nacional y prepaga ya está incluida en esta plataforma. Por ejemplo, la versión en la que estamos ahora. Con lo cual, todos los afiliados de OSEARA ya pueden iniciar un reclamo de este tipo, entonces es importante que la obra social sepa de qué se trata la plataforma y cómo dar una respuesta rápida para que no se venzan los plazos. Ahora voy a llegar a todo eso. Después hay entidades que se pueden adherir de forma voluntaria, porque justamente no son las que están adheridas de forma automática. ¿Cuáles son? PAMI y OSFA, y hay muchas más. PAMI, les cuento que la semana pasada se adhirió a Promesa, a la plataforma, con lo cual todos los afiliados de PAMI ya pueden también iniciar este tipo de reclamos de mediación. Y ahí la presentación dice que se invita a las provincias a replicar este mecanismo de mediación en sus jurisdicciones. Quiere decir esto? No quiere decir que el afiliado de una obra social, por ejemplo, Oceara, que está en Misiones, no puede hacer el reclamo a través de Promesa porque es provincial. No. Cualquier afiliado de las obras sociales nacionales y prepagas estén en cualquier parte del país, ya pueden iniciar este tipo de reclamos. Esto de la invitación a las provincias tiene que ver con las obras sociales provinciales. Por ejemplo, en Capital Federal, la obra social de Capital Federal es la OSBA y la obra social de Provincia de Buenos Aires es IOMA. IOMA, OSBA y cualquier obra social provincial que se nos ocurran todavía no están incluidas y están invitadas a que o se adhieran a este mecanismo o creen el suyo propio. ¿Quiénes o qué cuestiones están excluidas de esta plataforma? Por un lado, los casos colectivos. Esto quiere decir cuando hay un reclamo que involucra no solamente a una persona, sino a más de una persona. Los reclamos colectivos van a seguir funcionando a través de los famosos amparos de salud. Tampoco pueden canalizarse a través de esta plataforma reclamos contra prestadores que no sean obras sociales o prepagas, sanatorios, hospitales, centros de diagnóstico, etc. Tampoco podemos en esta plataforma reclamar al Estado como prestador, a un hospital público, por ejemplo. Y un dato que es importante tener en cuenta es que esta plataforma, si bien es rápida, vamos a ver que los tiempos son bastante cortos para tratar de solucionar el conflicto del afiliado, no sirve para casos que son realmente urgentes. Por ejemplo, tengo un caso de una afiliada a una de las prepagas más grandes del país, que ella es de Entre Ríos y está diagnosticada con un cáncer bastante terrible, tenía que iniciar el día de ayer, martes, en Capital Federal, un tratamiento de quimioterapia. Me llamaron, la familia de esta señora me llamó el día sábado contándome que hasta ese momento la autorización no estaba. Ella ya tenía todos los pasajes para viajar a Capital Federal, tenía que hacerse el tratamiento de quimioterapia
y si no había autorización por parte de la prepaga, no iba a poder iniciarlo con la urgencia que esto tiene y la importancia que tiene, ¿no? Entonces, llegado, yo no hubiese podido nunca canalizar ese reclamo a través de esta plataforma, porque vamos a ver que los tiempos, si bien son rápidos, no son tan expeditivos como en ese caso sí es necesario un amparo de salud, que eso fue lo que terminamos iniciando, con lo cual, para casos urgentes, esta plataforma, si bien es rápida, no va a terminar sirviendo. ¿Qué características principales tiene esta plataforma? Tiene varias características. Primero y principal es una herramienta que es voluntaria. Como les conté hace un ratito, este tipo de reclamos, canalizar los reclamos por la plataforma Promesa, es una opción más de las que tiene el afiliado. Puede usarla, puede no usarla, puede reclamar por otro tipo de instancia, es una opción más. No es, como en un momento se dijo, una instancia obligatoria antes de iniciar un amparo de salud. Y lo que sí es importante que ustedes como obra social sepan es que si bien es voluntaria para el afiliado, no es voluntaria para la obra social o la prepaga que ya que fue requerida. Esto quiere decir que si el afiliado inició un reclamo a través de Promesa, la obra social o la prepaga tienen que presentarse, no es voluntaria para ellos. Otra característica es que tiene celeridad. Es decir, vamos a ver en un ratito que los plazos van a ver que son bastante breves durante todo el proceso justamente para poder dar una respuesta rápida al beneficiario. Otro dato que es bastante importante es la característica de la confidencialidad. Esto fue bastante novedoso como está previsto Promesa, porque se previó que todo lo que se diga en la mediación va a ser confidencial de esa mediación y no va a trasladarse después y no va a poder usarse como prueba en contra en un futuro posible amparo de salud. ¿Esto para qué? Justamente para promover la buena fe, la franqueza, tratar de arribar a acuerdos, evaluar opciones, que a lo mejor si después pudiese usar una parte u otra esa información en un amparo de salud, podría no ser tan efectivo el tratar de arribar a un acuerdo. Otra característica que ya nombramos mucho es que es prejudicial, es una instancia alternativa y anterior al juicio, al que puede llegarse o no, dependiendo de si hay acuerdo o no hay acuerdo. Y acá hay otras características que son muy importantes. Las características es que el afiliado que inicia el reclamo a través de esta herramienta tiene que tener un patrocinio letrado obligatorio, o sea, tiene que estar con un abogado sí o sí, matriculado, obviamente. Ahora, si no tiene el afiliado recursos económicos suficientes para poder abonar al abogado, puede solicitar a través de la misma plataforma, como vamos a ver en unos minutos, que el Estado le provea un abogado de forma gratuita. Eso está muy bueno para justamente no, para bajar los costos. La otra característica es justamente el bajo costo, llegado el caso de que la persona no tenga recursos, además de poder usar el patrocinio jurídico gratuito, los costos en sí mismos de gestión son bastante bajos. Cuando uno inicia el reclamo, el costo de arancel son actualmente 2.400 pesos y ahora vamos a ver que las notificaciones se hacen vía digital, con lo cual tampoco uno tiene que erogar gastos de notificación, con lo cual el gasto es bastante poco. Mediadores especializados. Esto también me gustó mucho cuando vi cómo crearon la plataforma, porque me ha pasado, yo como abogada de salud, que he ido a muchas mediaciones en los que los mediadores no tenían ni idea de lo que estábamos hablando, ni de si la parte, el afiliado tenía razón o tenía razón la obra social, porque no estaban capacitados en derecho a la salud. Esta plataforma, por el contrario, lo que obligó es a que los mediadores que están inscriptos en esta plataforma hayan rendido un curso de idoneidad en Derecho a la Salud, con lo cual eso es algo que yo celebro fuertemente. Y la última característica es que estas mediaciones pueden hacerse a distancia, de modo virtual, justamente para que pueda utilizarse en todo el territorio argentino y no solamente en una parte.
Por ejemplo, las audiencias pueden ser de forma virtual. Bueno, tenemos una consulta que dice, ¿qué rol cumple la Superintendencia del Servicio de Salud durante el proceso de mediación? Bueno, está muy bueno. Ahora vamos a ver concretamente cómo es el paso a paso de todo este reclamo, desde que empieza hasta que termina. Toda la mediación está enmarcada en el ámbito del Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque son justamente los que tienen a cargo las mediaciones y los mediadores que pueden designar para llevarlas a cabo. Pero el ministerio, el mediador que está designado o las partes pueden pedir que en esas mediaciones, dependiendo del tipo de reclamo, esté también el Ministerio de Salud a través de la superintendencia, que haya una persona que vele justamente por que se cumplan los derechos. Así que, si bien esta plataforma no está netamente en el ámbito de la superintendencia del Ministerio de Salud, sí pueden ser citados a una mediación en particular como colaboradores para justamente tratar de arribar a un acuerdo. Vamos a ver un poco de el paso a paso, y acá, si me permiten, voy a ir cambiando un poquito de diapositivas para que vean cómo se completa el trámite. Es muy simple, es muy sencillo. La verdad es que, por suerte, no está hecho de una manera que sea algo complejo de cargar. Lo primero que hay que hacer es iniciar el trámite en la plataforma TAD, que es Trámites a Distancia. Uno ingresa con su número de documento, la plataforma pide número de documento y número de trámite. Vieron que en el documento, abajo, dice el número de trámite. Bueno, carga esas dos cosas y ya está habilitado para completar el formulario del paso 2, que dice ahí justamente completar el formulario online. Hay que completar datos del afiliado, del abogado, los datos del reclamo, de qué trata el reclamo, y adjuntar toda la documentación que uno tenga sobre el reclamo que quiere hacer. Y acá es donde me voy un poquito para adelante y ahora retomo, porque les quiero mostrar cómo se ve esto en lo concreto cuando uno carga o quiere cargar el reclamo. Acá es a donde uno entra cuando, como les conté, pone DNI y el número de trámite. Entra a este apartado que dice mediación prejudicial en materia de salud, promesa, y a uno le pide que adjunte los siguientes documentos. El famoso formulario, que es lo primero que aparece, que ahí, si ven al costado, dice completar. Ahora vamos a ver qué hay que completar. Hay que adjuntar una copia del documento, una copia del comprobante de pago de arancel que les conté que salía a 2.400 pesos actualmente, un comprobante de pago de notificación. Ahora vamos a ver qué es esto, no aplica en todos los casos, y la documentación extra que uno tenga. No sé, por ejemplo, quiero reclamar porque no me están cubriendo el medicamento que me prescribió mi médico. Bueno, hay que cargar, por ejemplo, la prescripción médica. Y así en cada caso que uno tenga. Entonces, el primer paso, que era el de cargar el formulario, es este. Este es el famoso formulario que hay que completar. Vieron que aparecen primero los datos del requirente, que es la persona que reclama, el afiliado, el usuario, quien tiene un reclamo que hacer. Nombre, apellido, documento, quit, la ubicación. Vieron que no es nada muy complejo. La fecha de nacimiento, la credencial de afiliado. Después tiene que cargar los datos del abogado. El nombre, el apellido, el documento. Puede ser que, si uno tiene un abogado que no es el del patrocinio jurídico gratuito, todo este formulario lo cargue el abogado. Puede ser, hay que ver cada uno después cómo lo implementa. Y ahí abajo, medio chiquitito, van a ver que dice algo que es lo siguiente. Tiene que cargar también los datos de la prepago de la obra social contra la que van a, o a la que van a llevar a mediación, mejor dicho. Y ahí dice algo que es lo siguiente. Hay un desplegable en medicina prepaga o en obras sociales que hay una lupita donde uno ingresa, se abre un desplegable y uno selecciona la prepaga o la obra social a la que quiere llevar a mediación. Esas obras sociales o prepagas que ya están en ese desplegable, no tiene costo para el afiliado la notificación, porque ya están justamente dentro de esta plataforma. En cambio, si uno quiere llevar a mediación a una obra social que la busca y no está en absoluto, tiene que completar los datos de a dónde enviar la notificación, y es el mediador el que tiene que mandar la notificación en formato papel. Como tiene que mandarla en formato papel, porque no está todavía en la plataforma,
la plataforma le pide al afiliado que pague el costo de lo que saldría una carta documento, que actualmente, según Correo Argentino, son 17.000 pesos y piquito, así que en caso de que no esté la prepago de la obra social, el afiliado tiene que pagar 17.000 pesos extra a los 2.400 de arancel que pagó. Vieron que no son costos exorbitantes que a uno le cueste realmente poder afrontar. Ahora vuelvo para atrás entonces. Entonces, vimos cómo iniciar el trámite, vimos cómo completar el formulario, les conté lo de la notificación, que es que cuando el mediador recibe el reclamo, tiene que hacer la notificación a la prepaga o a la obra social, si está incluida en la plataforma, vía digital, y si no, mandar una notificación en papel. El cuarto paso de todo este procedimiento, por eso es un procedimiento que tiene muchos pasos, es que cuando el Ministerio de Justicia recibe el formulario TAD que la persona completó con el reclamo, tiene 4 horas hábiles, bastante corto el plazo, por suerte, para designar un mediador de esos que tiene inscriptos en la nómina de los mediadores que se inscribieron para mediar en esta plataforma. Una vez que designa un mediador, le notifica al mediador que ha sido designado y pasamos al al procedimiento número 5, que es que ese mediador tiene que primero aceptar el cargo. Y cuando lo acepta, tiene 48 horas desde que fue designado para fijar una fecha de audiencia y notificar tanto al afiliado como a la prepaga o a la obra social que la audiencia se va a llevar a cabo el día, supongamos, 24 de octubre a las 11 horas. Por ejemplo, por la plataforma Zoom y el link tal. Es muy importante también tener en cuenta que las audiencias se prevén para que transcurran dentro de los 5 días de designado el mediador. Y en caso de que haya más audiencias, todos los plazos van a ser dentro de los 5 días. Con lo cual, audiencia 1, día 0, siguiente audiencia, en caso de ser necesario, tiene que transcurrir dentro de los 5 días siguientes. Hay una tercera y última audiencia, porque muchas más no suelen ser, bueno, dentro de los 5 días siguientes a la segunda audiencia. Llevamos hasta ahí 10 días, no es 10, 15 días, no son plazos realmente muy, muy grandes. La primera audiencia, que es una vez que ya el mediador fue designado, notificó a las partes, se celebra finalmente la audiencia en el horario pactado, es un encuentro que puede ser presencial, que puede ser virtual, y tienen que ir, ya sea virtual o presencial, el mediador, obviamente, que fue designado, el afiliado con su abogado y la obra social o la prepaga representada por el abogado que haya designado. Y acá es donde puede participar el Ministerio de Salud o la Superintendencia si el mediador lo consideró necesario o si alguna de las partes pidió que estuviese presente. Más que nada se me ocurre que esto puede pasar cuando esté en debate o el reclamo sea medicamentos de altísimo costo. Ahí sí es posible que el Ministerio de Salud intervenga. El paso número 7 es justamente el de diálogo y negociación. ¿Esa audiencia para qué se hace? Para que las partes traten de ponerse de acuerdo, para que el afiliado le pueda contar a la prepaga o la obra social cuál es su reclamo, qué pasó, qué no se cubrió, qué afiliación no se dio, qué está pasando, que la prepaga o la obra social lo escuche atentamente y trate de llegar a algún tipo de acuerdo justamente para evitar un futuro posible litigio amparo de salud. Como les conté hace un ratito, si en esa primera audiencia las partes no se ponen de acuerdo, a lo mejor porque la afiliada es una audiencia en la que el afiliado simplemente le traslada el reclamo a la obra social y la prepaga y ellos quedan en evaluarlo, bueno, se fijará una segunda audiencia que tienen que llevarse a cabo dentro de los 5 días hábiles siguientes. En algún momento, ya sea una sola audiencia, sean 2, a lo sumo sean 3, más de eso no, realmente no pasa, se va a producir el cierre de la mediación. ¿Por qué? O porque hubo acuerdo o porque no hubo acuerdo. La posibilidad, la mejor posibilidad es que haya habido un acuerdo, que las partes se hayan sentado
y hayan acordado resolverlo de alguna manera. En ese caso, se firma justamente el acta de acuerdo, con el mediador redacta todo lo que se acordó, cuál fue justamente lo que acordaron las partes, y los honorarios del mediador van a estar a cargo de la prepaga o de la obra social que tiene que pagarlos. Supongamos que en vez de eso no hubo acuerdo. El afiliado quería una cosa, la prepaga ofreció otra, o no ofreció nada, no se pusieron de acuerdo, bueno, se cerrará también con un acta de mediación sin acuerdo, y en ese caso los honorarios del mediador no los paga el afiliado, sino que los paga el fondo de financiamiento. Y queda abierta la instancia judicial para el afiliado si es que la llega a querer iniciar. Pero tengo Diga, algunas consultas. todas las que quieran. ¿Qué sucede si la obra social o prepaga no comparece en la audiencia de mediación? Bueno, si no comparece en la primera audiencia, muy probablemente se la designe a una segunda audiencia. Si no comparece, se cierra se llama incomparecencia técnicamente, y se abre la instancia judicial para la afiliada que siga reclamando. Ok. Tenemos otra consulta que dice, si llegara a un acuerdo, ¿el acuerdo que se arriba en las mediaciones es legalmente vinculante y obligatorio para la obra social? Sí, exactamente. Todo acuerdo que se haga en instancia judicial es lo mismo que tener una sentencia de un juez. Tiene el mismo efecto legal, con lo cual un acuerdo de mediación para la prepaga o la obra social hay que cumplirlo sí o sí. Ok. Después consulta también si habrá estadísticas públicas sobre los resultados, esto, cantidad Bueno, de casos, acuerdos. muy buena pregunta, porque una de los beneficios grandes que tiene para el sistema de salud en general esta plataforma es que le provee al Estado de estadísticas que hasta ahora no tenemos. ¿Cuántos reclamos se inician por año? De esos reclamos de mediación, ¿cuántos fueron cerrados con acuerdo? ¿Cuántos fueron cerrados con acuerdo? ¿Cuántos de esos casos después terminaron en un amparo de salud, los cerrados sin acuerdo, y cuántos no? Va a dar un montón de estadística que hasta ahora no tenemos y que va a ser muy útil en regulaciones de prepagas, obras sociales, derechos de los afiliados. Pero bueno, no sé si va a ser pública, eso sí es una pregunta que no sé responder. ¿Que va a dar estadística? Sí. Si es pública o no, dependerá de la superintendencia del Ministerio de Salud. Ojalá que sí, porque nos sirve a todos como usuarios y como afiliados. Bueno, esta parte fue la que ya habíamos visto antes, y entonces es muy importante reflexionar acerca de qué cosas importantes tienen que saber las prepagas y las obras sociales. Primero, como ya dijimos, esto está operativo, con lo cual ustedes como obra social pueden llegar a tener un reclamo que reciban hoy mismo por la tarde. Por eso es muy importante que como obra social se designe a una persona, o a dos, o a un grupo de personas, a que vayan chequeando TAD y las notificaciones electrónicas que reciben que como obra social tienen que tener ustedes un correo electrónico vinculado a la superintendencia para recibir notificaciones. Eso hay que ir chequeándolo, porque recuerden que los plazos son tan breves, son tan cortos, que las audiencias pueden notificarse de un día para el día siguiente, o de un día a lo sumo para los 2 días siguientes. Es bastante rápido. Otra cosa importante es, como les dije antes, tienen que ir. Obra social o prepaga que recibe un reclamo de promesa, tiene que participar. No participa en la primera audiencia, puede llegar a tener una segunda instancia de una segunda audiencia, pero si no va, el reclamo se cierra y el afiliado tiene abierta la instancia judicial. Algo también muy importante es poder preparar el caso. Una vez que como obra social o como prepaga recibimos el reclamo del afiliado, es bueno reunir los antecedentes, analizar qué está pidiendo el afiliado, ver qué pasó, por qué se negó, cuál es la postura de la prepago de la obra social, y tratar de ir, o los invito a que traten de ir a esa primera audiencia de mediación ya con el caso leído y con alguna posible solución, cosa de poder arribar a un acuerdo o no lo antes posible. Otro rol importante a tener en cuenta es la colaboración, tener una actitud colaborativa, de buena fe, escuchar al afiliado y explicar la postura de la obra social o de la prepaga con respeto. Sea que uno vaya a decir que no o que vaya a decir que sí al reclamo que está exponiendo el afiliado,
siempre es bueno que la postura de la empresa sea lo más empática y con respeto posible. Y por último, que es muy importante, es hacerle un seguimiento a ese reclamo del afiliado. Supongamos que hubo acuerdo, como les conté, es un acuerdo que tiene que cumplirse de forma obligatoria. Entonces tiene que haber alguien designado por parte de la prepaga o de la obra social a corroborar que ese acuerdo se cumpla como se hizo. Y si no hay acuerdo, también hacerle seguimiento a ese caso porque muy probablemente después de eso se inicie el amparo de salud. Para ir como concluyendo la presentación, vamos a hablar un poco de cuáles son los beneficios de esta plataforma y de esta nueva herramienta de mediación en materia de salud. Hay beneficios para todos los actores del sistema. Por un lado, para los afiliados, porque los afiliados pueden ver concluido su reclamo medianamente rápido en comparación a una instancia judicial que, como les conté, demora entre un mes, mes y medio a años. Es un proceso que es sencillo, es una conversación, una reunión entre personas para tratar de ponerse de acuerdo, no es un proceso con lenguaje técnico o complejo de entender. Tiene muy bajo costo, las notificaciones, el arancel eran 2.400 pesos y la notificación llegada al caso eran 17.000, no son costos exorbitantes que no puedan ser afrontados. La posibilidad también de recurrir al patrocinio jurídico gratuito es una muy buena posibilidad. También le da al afiliado la sensación de estar siendo escuchado por la prepaga o la obra social a la que siente que a uno le falló en algo y por eso hay un reclamo para hacer. Y una posibilidad de que el afiliado vea una solución adaptada a su caso particular y su reclamo particular. También es una plataforma que puede beneficiar bastante a las prepagas y obras sociales porque pueden evitar llegar a juicio. Eso hace que se reduzcan bastante los costos, porque una vez que uno inicia un amparo de salud y la prepaga o la obra social lo termina perdiendo, si es que lo pierde, el juzgado lo condena a la prepaga o la obra social en algo llamado costas. Esas costas quieren decir costos, básicamente. Y son todos los costos del juicio y los honorarios de los abogados. Y eso es bastante caro y es bastante oneroso y es bastante costoso para la prepaga o la obra social. Pueden ser alrededor de 1.000.000 de pesos, más o menos 1.000.000 de pesos por amparo de salud. Con lo cual, imagínense el ahorro finalmente que es para la prepaga o para la obra social con la cantidad de afiliados que tiene, que pueden llegar a reclamar por un amparo de salud. Y también es una oportunidad para conservar una buena relación con el afiliado, para que el afiliado vea que la obra social estuvo predispuesta a rápidamente dar una solución y evitar que se profundice ese conflicto. También es beneficio para el Poder Judicial, porque si más usuarios del sistema de salud canalizan sus reclamos primero por esta herramienta, por esta alternativa, y se llega a un acuerdo favorable, supuestamente, o la esperanza es que se reduzcan la cantidad de amparos de salud y se reduzca la cantidad de amparos que la justicia tiene que terminar resolviendo, que realmente están abarrotados, realmente no dan más. Y al menos esa es mi esperanza. En caso de que se reduzca la cantidad de amparos que los juzgados tienen que tratar, mi esperanza es que los juzgados los resuelvan mejor, los lean la demanda completa, lean la contestación de demanda completa y no copien y peguen, como lamentablemente pasa bastante en el día a día. Y también por el sistema de salud en general, si esta plataforma funciona bien y se usa y es una herramienta que termine generando realmente acuerdos y no que sirva para cumplir una etapa y nada más, va a tener menos conflictividad todo el sector de salud, va a tener prepagas y auxilios más eficientes, va a tener estadísticas, como decíamos antes, que hoy no tenemos, y la superintendencia estimamos que también tendrá menos cantidad de reclamos. Tenemos alguna consulta. Diga. ¿Esto rige para toda la Argentina o en alguna parte de ubicación Solo exacta? en Argentina. Okay. Obras sociales nacionales y prepagas ya están incluidas. Como les conté, PAMI voluntariamente también se incluyó recientemente y lo que todavía no está incluido y va a ser por adhesión es obras sociales provinciales.
supongamos que soy afiliada de la obra social de la provincia de Buenos Aires, que es IOMA, no uso por ahora la plataforma. Si soy de la provincia de Ciudad de Buenos Aires con la OSBA, tampoco, ejemplo, y así con todas las provincias que se nos ocurran. Ok. Otra consulta es si las notificaciones de la mediación a la obra social también llegan por TAD. Llegan por TAD y llegan al mail que la obra social haya designado dentro de la superintendencia. Ok. Después otra consulta que tenemos es cómo se maneja la confidencialidad en casos donde intervienen terceros, como prestadores médicos o laboratorios. Sí, No, el prestador médico en laboratorio no va a ser parte de la mediación. Es el abogado de la prepago de la obra social el que va a tener el contacto con ese tercero para ver, no sé, qué pasó. Por ejemplo, estoy reclamando un medicamento y resulta que la falta de provisión del medicamento no tiene que ver con la prepaga, sino tiene que ver con que la droguería no me entregó la medicación, el laboratorio no me lo entregó. Bueno, hablo yo como abogado de la prepaga de la obra social con ese tercero a ver qué fue lo que pasó realmente en este caso y voy a la audiencia con la información de qué pasó. Por ejemplo, estamos con un problema con la droguería que tiene que proveernos el medicamento, con el laboratorio o con lo que sea, como para dar una respuesta y cuál es la solución ante ese caso. Bueno, este laboratorio no me dio el medicamento, pero estamos gestionando para que tal otro sí. Por ejemplo, se me ocurre eso. No es que van a estar obligados a develar información de ustedes con los prestadores, no, para nada. ok. Después otra consulta que tenemos es, ¿qué pasa si hay una urgencia médica durante el trámite? ¿Se acelera la resolución o hay algún tipo de trámite? Si el caso es realmente urgente, yo no veo que Promesa sea la plataforma para reclamarlo. Si el caso es realmente urgente, yo realmente haría un amparo de salud. Ahora, supongamos que lo empecé a canalizar por Promesa y pasó a lo urgente, o uno se contacta con el mediador para ver si puede fijar una audiencia urgente ese mismo día, por el motivo que sea, o si no, siempre está abierta la vía del amparo de salud. Bien. Sí. Para ir concluyendo, entonces tenemos estas últimas reflexiones de la plataforma. ¿Qué es? Es una alternativa a el reclamo judicial. Es una herramienta más de las que puede usar el afiliado cuando tiene un reclamo. Puede ir a Promesa y hacer una mediación o puede directamente hacer un amparo de salud. Lo bueno de la plataforma es que vieron que como dijimos durante toda la charla, los plazos son bastante cortos. 48 horas, 4 horas, 5 días hábiles, 5 días hábiles. No es algo que puede durar 2, 3 meses. Entonces, eso es beneficioso porque es un procedimiento que es corto y que además tiene un costo bastante bajo, como todos los costos que dijimos. Además, llegado el caso de que haya acuerdo, es un ahorro bastante importante de dinero, tanto para el afiliado que se evita pagar un abogado, como para la preparadora social que se evita pagar los costos de los amparos de salud que puedan llegar a perder. Ahora, tiene que haber una confianza que se va a ir generando en el tiempo acerca de esta herramienta. Hoy la confianza es prácticamente nula porque hay muy pocos reclamos iniciados por esta plataforma. Poca gente la conoce. Entonces, a medida que la plataforma se use, si efectivamente empieza a generar acuerdos, bueno, va a tener cada vez más confianza y muy probablemente los afiliados tengamos en la cabeza como opción de reclamo a Promesa y no a los amparos de salud como pasa hoy en día. Y también es una oportunidad muy grande para que las prepagas y las obras sociales mejoren la imagen que tiene el afiliado de ellas. ¿Por qué? Porque si la prepaga o la obra social va con buena predisposición a esa mediación, con ya el caso leído, con alguna, por lo menos, posibilidad de acuerdo pensado, abierta a dialogar, abierta a solucionar, abierta a resolver, muy probablemente los afiliados cambien esa percepción o esa imagen que tienen de una prepaga incumplidora, una prepaga u obra social que los está afectando en materia de salud y quieran permanecer afiliados o tengan un mejor vínculo entre prepaga, obra social, afiliada. Bueno, en cuanto a la presentación,
Ahí termina, muchas gracias y obviamente estoy abierta a preguntas, consultas, cuanto más participen para mí mejor porque me encanta el intercambio. Bueno, ahora en este momento, si bien ya hubieron consultas durante la charla, dejamos un ratito más de tiempo por si surge alguna duda más. Eh, y bueno, desde ya le agradecemos a la doctora por la participación. No, un placer a ustedes por la invitación. Tenemos una consulta sobre lo que abarca Promesa, que dice si contempla también reclamos vinculados a coberturas de salud y seguros de viaje al exterior, o puede ser para acá mismo, Sí, o queda limitado únicamente a obras sociales y prepago. no, únicamente prepagas obras sociales, Ok, bueno. no seguros de salud, ni ningún tipo de seguro de otro tipo. Esta consulta no sé si es mía, no sé si lo habían eh, expuesto. Sí, ¿a partir desde qué fecha está en vigencia? Uy, qué buena pregunta. Hace como un mes, mes y medio a chequear. No está chequeado, pero hace mes y medio, seguro. Ok, bueno, es muy reciente Es entonces. muy reciente, pero no es ayer. Es muy reciente, pero no tan Claro. reciente. Bueno, hasta el momento estamos bien, Bueno, espero que haya quedado claro. quedó clarísimo. No, a ver, que no nos haya aburrido mucho. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, me pueden escribir y me estoy para responder. Muchas gracias a todos por la participación. Bueno, en cuanto a eso, ¿por dónde te podrían contactar? Si tienes algún Sí, pueden contactar por Instagram, medio. al Instagram nuestro que es Coinsalud, que está ahí escrito, coinsalud.consultores, mandan todas las consultas que quieran, respondemos todos los días. Si no, pueden hacerlo a través de la página web que es www.coinsalud.com o a mi mail personal que es f de Fiorella Bianchi @coinsalud.com. Por cualquier de esos canales vamos a responder. Bueno, perfecto. Entonces, de nuevo, muchas gracias y los esperamos en la próxima charla.